¿Crees saberlo todo sobre Park Seo-joon, la estrella intachable de los dramas y el cine coreano? Pues bien, hoy voy a revelar los secretos que se esconden tras su imagen perfecta, historias que van desde crisis emocionales y declaraciones polémicas que sacudieron la industria del entretenimiento hasta romances secretos sofocados por la presión de los patrocinadores y el miedo a perder contratos millonarios. Y prepárate, porque con cada minuto de este video, descubrirás que el hombre detrás del galán no es tan intocable como parecía, sino alguien que ha enfrentado el peso de la fama de una forma que pocos se atreverían a admitir. Hubo una época en la que Park calificó de cruel a la industria coreana y afirmó que los artistas son tratados como productos desechables, una declaración que causó un verdadero terremoto en redes sociales, dividiendo las opiniones entre quienes aplaudían su sinceridad y quienes lo criticaban por escupir en el plato del que comía. Pero esa no fue la única vez que se vio envuelto en controversia, ya que también declaró que no creía en las relaciones a largo plazo en el mundo de las celebridades, dejando a sus fans impactados al descubrir que el romántico del drama tenía una visión escéptica e incluso dolorosa del amor en la vida real. Si a esto le sumamos los persistentes rumores sobre relaciones secretas con actrices y modelos, historias de duelo silencioso de amigos de la industria e incluso momentos en los que admitió haber considerado abandonar su carrera, tenemos una trama digna de cualquier guión de drama, pero que tuvo lugar fuera de cámara y dejó profundas cicatrices en el corazón de uno de los ídolos más grandes de Asia. Por eso les pido que se suscriban al canal y le den me gusta. Su apoyo es crucial para que YouTube entienda que este contenido merece ser recomendado a aún más personas, y solo así podremos seguir compartiendo historias impactantes como esta. Si pueden apoyar aún más el canal, usen la función Super Thanks. Esto ayuda enormemente a mantener vivo el trabajo y me asegura poder invertir en nuevo contenido. Pero si no pueden, no hay problema. Comenta abajo cuál de estas revelaciones te sorprendió más, porque cada comentario, cada interacción cuenta y demuestra que formas parte de esta comunidad. ¿Sabes qué? Mira hasta el final porque la última revelación que voy a compartir sobre Park Seo-joon te dejará completamente impactado y podría incluso cambiar para siempre tu perspectiva sobre esta estrella que parecía perfecta, pero que esconde secretos capaces de impactar incluso a sus fans más fieles. Park Seo-joon nació en Seúl, la vibrante y caótica capital de Corea del Sur, en el seno de una familia que valoraba la tradición y la estabilidad. Desde su infancia, su rutina familiar reflejaba la cultura coreana clásica, donde se animaba a los niños a seguir carreras consideradas seguras y prestigiosas, como derecho, medicina o ingeniería. Sus padres, como muchos en su época, veían el estudio académico riguroso como la clave para un futuro de respeto y reconocimiento, y proyectaron en su hijo las expectativas de ascenso social que tenían muchas familias coreanas. Sin embargo, ya de niño, Park dio señales de que su destino podría no encajar en este molde. A diferencia de otros niños que se entretenían con deportes, juegos callejeros o competiciones escolares, a él le fascinaba el mundo de las artes, especialmente el teatro y las representaciones que veía en televisión. Tenía una curiosidad que iba más allá del mero entretenimiento. Imitaba diálogos, imitaba gestos e incluso creaba pequeñas parodias para sus amigos, algo que divertía a muchos, pero también causaba cierta incomodidad en casa, ya que no era exactamente lo que sus padres imaginaban como el futuro de su hijo. Esta inquietud, que lo aquejaba desde la infancia, se acentuó en su adolescencia, cuando las presiones familiares se intensificaron. En Corea del Sur, es común que los jóvenes se enfrenten a una enorme presión para ingresar a buenas universidades, y Park no fue la excepción. Pero mientras sus compañeros pasaban horas en bibliotecas y cursos preparatorios, él dividía su tiempo entre el estudio y un mundo secreto de ensayos, clubes de teatro y pequeños escenarios amateur. Fue durante este periodo que tomó su decisión definitiva. Quería vivir del arte, quería ser actor, incluso si eso significaba ir en contra de los planes que su familia le había trazado. Esta elección no estuvo exenta de consecuencias. Hubo fuertes discusiones en casa, silencios profundos en la mesa e incluso momentos de distanciamiento entre él y sus padres, quienes lo veían perder el tiempo en algo incierto. Pero Park demostró una resiliencia desde muy joven que más tarde se convertiría en un sello distintivo de su carrera. Para demostrar que podía mantenerse sin depender de ellos, buscó trabajos sencillos que no encajaban con la imagen glamurosa que algún día tendría, pero que fueron esenciales para su desarrollo. Trabajó como dependiente en una cafetería, atendiendo a clientes apresurados, soportando largas jornadas y recibiendo a menudo miradas de desdén de quienes jamás imaginaron que el joven tras el mostrador se convertiría algún día en uno de los rostros más reconocibles de Asia. También trabajó como camarero, cargando bandejas pesadas y soportando el agotamiento físico de noches interminables, siempre con el claro objetivo de ahorrar lo suficiente para pagar sus clases de interpretación. Estos humildes trabajos le enseñaron disciplina, paciencia y la dura realidad de que nada era fácil.
Mientras luchaba por sobrevivir, se enfrentó a otro obstáculo: el rechazo. Sus primeras audiciones para anuncios y papeles pequeños estuvieron marcadas por respuestas negativas. Muchos directores lo desestimaron por su falta de expresión, incapaz de transmitir emociones con la mirada o de mantener una escena con intensidad. Escuchar tales críticas podría haber sido devastador, pero para Park, se convirtió en combustible. Se dedicó a observar a otros actores, pasaba horas frente al espejo intentando transmitir emociones solo con la mirada y ensayaba hasta el agotamiento diálogos de guiones que jamás interpretaría. Esta persistencia se convirtió en su escudo contra el fracaso. Curiosamente, al principio, Park Seo-joon no buscaba fama ni reconocimiento inmediato, sino demostrar su capacidad. Cada rechazo se convertía en un peldaño invisible en la escalera que construía. No se veía a sí mismo como un perdedor, sino como alguien que necesitaba pulir su propia piedra en bruto hasta convertirla en un diamante. Esta perspectiva resiliente le ayudó a no rendirse, incluso cuando todo parecía indicar que su elección de vida no lo llevaría a ninguna parte. Muchos amigos de su juventud lo recuerdan como alguien extremadamente centrado, pero discreto, que no hacía alarde de sus sueños, prefiriendo trabajar en silencio hasta estar listo para mostrarle al mundo su talento. Esta etapa de su vida es reveladora porque demuestra que la brillantez que lo rodea hoy no nació de la casualidad, sino de un arduo camino, lleno de inseguridades y sacrificios. Pocos saben que durante sus años de formación, Park solía llegar a los ensayos exhausto tras largas jornadas de trabajo, vestido con sencillez y expresión de cansancio, pero aún así lo daba todo, como si cada ensayo fuera su debut en un gran escenario. Es en este contraste entre la cruda realidad y el sueño donde se forjó la esencia del artista que el mundo llegaría a conocer. La infancia de Park Seo-joon y sus primeros pasos en el mundo del espectáculo no estuvieron llenos de facilidades ni de puertas abiertas, sino de constantes obstáculos que pusieron a prueba su fuerza de voluntad. La cima de la carrera de Park Seo-joon es un capítulo que no puede describirse únicamente como una serie de éxitos en televisión y cine, sino más bien como un periodo en el que su vida se vio moldeada por expectativas casi irreales y la construcción de una imagen pública que lo transformó en un verdadero ídolo, un símbolo de lo que muchos llamarían la perfección coreana. Tras años de intentos, papeles pequeños y la superación de innumerables audiciones fallidas, finalmente consiguió el papel que cambiaría su trayectoria. Fue en dramas románticos, especialmente aquellos que combinaban humor desenfadado e historias apasionadas, donde Park se ganó el corazón del público. Su presencia en pantalla era magnética, y no tardó en convertirse en el protagonista favorito de millones de espectadores, no solo en Corea del Sur, sino en toda Asia y más allá, gracias a la globalización del entretenimiento coreano. Su éxito fue tan grande que, en poco tiempo, Park pasó de ser un simple actor talentoso a un fenómeno cultural, adornando portadas de revistas, campañas publicitarias y siendo el blanco de la incesante curiosidad de la prensa. Este reconocimiento, aunque gratificante, trajo consigo una responsabilidad inesperada, la de convertirse en el hombre perfecto a los ojos de millones de fans. El público no solo veía a un actor interpretando papeles ficticios, sino que proyectaba en él el ideal de compañero, hijo perfecto, ciudadano modelo. Su imagen empezó a ser cuidadosamente gestionada por agencias y patrocinadores, quienes lo veían como un rostro capaz de vender de todo, desde ropa y perfumes hasta coches de lujo y electrónica. Esta imagen limpia y carismática lo llevó a ser constantemente asociado con la idea de la perfección, pero tras esta construcción se escondía un joven que aún buscaba el equilibrio. Park empezó a sentir la carga de complacer constantemente, no solo con su actuación, sino también con su comportamiento fuera de la pantalla. Cada aparición pública era analizada meticulosamente, cada palabra en las entrevistas, interpretada, e incluso su silencio podía generar especulación. Compañeros de reparto y profesionales que trabajaron con él a lo largo de los años comentaron que Park Seo-joon vivía inmerso en una rutina de disciplina casi militar. No era raro verlo pasar noches enteras estudiando guiones, ensayando expresiones y probando la entonación, no solo por genuina dedicación a su oficio, sino también por un miedo constante al fracaso. El perfeccionismo que tanto cautivaba a los fans tenía un alto precio tras bambalinas. Creía que cualquier desliz podía costarle no solo un papel, sino toda la confianza que había forjado con el público y las productoras. Este miedo se traducía en una intensa presión interna, que a menudo lo dejaba exhausto y sin tiempo para sí mismo. La cima de su carrera no solo le trajo papeles importantes, sino también una agenda apretada. Largos rodajes, compromisos publicitarios, entrevistas y apariciones en eventos formaban parte de su rutina, y Park comenzó a vivir prácticamente para su trabajo. Esto afectó directamente su salud física y emocional. Incluso experimentó episodios de fatiga extrema, en los que su cuerpo simplemente no podía seguir el ritmo de las exigencias de su mente y su carrera.
Algunos relatos tras bambalinas indican que, en ocasiones, necesitó asistencia médica para continuar filmando, pero prefirió mantener el asunto fuera de los medios para no preocupar a sus fans ni dañar su imagen pública. Este periodo también estuvo marcado por el aislamiento. Aunque para el público parecía el hombre perfecto, Park albergaba las inseguridades y la soledad que suelen acompañar al estrellato. La fama lo colocó en un pedestal, pero también erigió barreras invisibles entre él y la gente común. Se volvió difícil saber en quién confiar, ya que cualquier enfoque podía ser malinterpretado o incluso explotado por los medios. Esto llevó a Park a volverse aún más reservado en su vida personal, prefiriendo el silencio a alimentar rumores que pudieran empañar su imagen de ídolo. Curiosamente, este perfeccionismo, aunque admirado por el público, tuvo consecuencias claras. Se exigía tanto que, incluso ante elogios y premios, le costaba sentirse satisfecho. En entrevistas, incluso admitió que rara vez revisaba su propio trabajo porque siempre encontraba defectos y detalles que deseaba haber hecho de otra manera. Esta postura crítica fue fundamental para su crecimiento artístico, pero también impidió disfrutar plenamente de sus logros. El brillo del éxito, para él, venía acompañado de una sombra constante de autoexigencia. Al mismo tiempo, la cima de su carrera trajo consigo un gran impacto cultural. Park no solo era un actor en ascenso, sino también un representante de la llamada ola Hallyu, que expandió el entretenimiento surcoreano a nivel mundial. Se convirtió en un embajador no oficial de la cultura de su país, llevando la imagen de un hombre elegante, talentoso y disciplinado a los mercados internacionales. Esto aumentó aún más las expectativas sobre él, ya que ahora no solo se representaba a sí mismo, sino que también representaba el peso simbólico de una industria y un país en expansión cultural. Aunque los fans lo consideraban inalcanzable, Park Seo-joon siguió siendo humano. Los miedos, la presión y la necesidad de alcanzar un estándar de perfección casi imposible se convirtieron en parte de su vida. Aprendió a vivir con esta realidad, buscando refugio en su trabajo y el cariño de sus admiradores. Aún así, este periodo en el desarrollo de su ídolo demostró que, detrás de la sonrisa encantadora y las actuaciones impecables, había un joven que a menudo pasaba noches en vela no solo estudiando guiones, sino también reflexionando sobre hasta qué punto sería capaz de mantener ese rol de perfección que se le había impuesto. La vida personal de Park Seo-joon siempre ha estado rodeada de misterio y curiosidad. Mientras su carrera florecía y su imagen pública se consolidaba como uno de los hombres más codiciados de Asia, se mantuvo firme en mantener su vida privada al margen de los focos, alimentando aún más la sed de respuestas del público y los medios sobre el hombre tras las cámaras. Desde el inicio de su fama, cuando empezó a protagonizar exitosos dramas, la especulación en torno a sus relaciones creció de forma casi descontrolada, ya que millones de fans de todo el mundo encontraban difícil imaginar a un galán tan carismático viviendo sin grandes pasiones fuera de la pantalla. Sin embargo, Park optó conscientemente por mantener la discreción, creyendo que revelar detalles sobre su vida amorosa no solo podría poner en peligro su carrera, sino también herir a sus allegados que no querían ser el centro de atención mediática. Aún así, en muchas ocasiones, periodistas, paparazzi y fans atentos captaron señales que sugerían que tras la fachada de un soltero empedernido se escondía un corazón marcado por relaciones intensas y, en algunos casos, dolorosas. Uno de los rumores más potentes que circularon se refería a una relación con una coprotagonista de uno de sus dramas más vistos, donde la química entre ambos trascendió el guión y pareció cobrar vida propia tras bambalinas. La prensa incluso publicó fotografías sospechosas en las que aparecían en situaciones relajadas fuera del set, pero ninguno confirmó oficialmente la relación. Sin embargo, tras bambalinas en la industria, se hablaba de un romance de meses que terminó abruptamente, no por falta de sentimientos, sino por la presión de los patrocinadores y la agencia que gestionaba la carrera de Park, ya que admitir públicamente una relación podría dañar la imagen cuidadosamente construida del actor como el hombre soltero perfecto. Solo disponible para las fantasías de sus fans. Este episodio, según se informa, dejó una profunda huella en Park, quien a partir de entonces se volvió aún más cauteloso a la hora de exponerse emocionalmente en público, estableciendo un muro invisible entre su vida profesional y personal. Además de actrices, circulaban rumores de que Park había tenido relaciones con modelos fuera del mundo artístico, mujeres que lo atraían precisamente por su distanciamiento del mundo de la fama. Estas relaciones, cuando existían, se mantenían, según se decía, de forma aún más secreta, con reuniones en lugares discretos y bajo estricta confidencialidad, ya que cualquier filtración de información podía convertirse en un escándalo capaz de dañar su reputación. Sin embargo, la reserva de Park nunca significó frialdad. En raras entrevistas sobre el tema, dejó escapar algunas declaraciones que demostraban las amargas lecciones que su vida amorosa le había enseñado.
Una de sus frases más recordadas fue la confesión de que el amor en la vida real puede ser mucho más doloroso que cualquier guión dramático, lo que para muchos era una clara señal de que había experimentado profundas heridas en relaciones que, si bien discretas, le habían afectado profundamente el corazón. Curiosamente, el misterio que rodeaba la vida personal de Park Seo-joon terminó fortaleciendo su aura de galán, ya que el público seguía especulando y fantaseando sobre quién podría conquistarlo, mientras él mantenía su imagen impecable, libre de escándalos oficiales. Aún así, vivir bajo esta carga no era fácil. La necesidad de ocultar sentimientos, fingir indiferencia y reprimir experiencias que podrían ser naturales para cualquier joven adulto le trajo una carga emocional que él mismo admitió sentir opresiva en ocasiones. Los informes sugieren que durante los rodajes más largos, cuando tenía que interpretar personajes enamorados, revivía su propio dolor interior, haciendo que algunas escenas fueran aún más intensas, pero también más agotadoras. Esta mezcla de vida real y ficción fue parte de lo que lo convirtió en un actor tan convincente, pero también expuso discretamente sus heridas. Otro punto relevante es que la cultura coreana, con su fuerte énfasis en la imagen pública de los artistas, siempre ha sido un obstáculo para que Park mantuviera relaciones abiertas. A diferencia de otros países, donde actores y cantantes se sienten cómodos con las relaciones, en Corea del Sur, revelar un romance puede significar la pérdida de contratos, una caída en la popularidad e incluso ataques de fans incondicionales que no soportan ver a su ídolo en una relación. Este contexto cultural contribuyó a que Park, ya de por sí reservado, reforzara su decisión de guardar silencio, protegiéndose a sí mismo y a los involucrados. A pesar de esto, su vida amorosa sigue siendo un tema recurrente en entrevistas y ruedas de prensa. Los reporteros insisten en preguntarle sobre sus ideales de pareja, su matrimonio y la posibilidad de formar una familia. Él esquiva las preguntas con habilidad, a veces con humor, a veces con respuestas vagas, pero en ocasiones ha dejado escapar deseos más profundos, como cuando reveló que algún día encontraría a alguien con quien compartir momentos sencillos, lejos de las cámaras, alguien que aceptara no a la estrella, sino al hombre tras la fama. Estas pequeñas revelaciones alimentan aún más la curiosidad y demuestran que, tras el secretismo, hay un ser humano que también busca afecto, estabilidad y comprensión. Al hablar de Park Seo-joon, muchos recuerdan su discreción, su cuidado por no revelar demasiado su vida privada y la imagen casi impecable que lo ha acompañado desde el inicio de su fama. Sin embargo, a lo largo de su carrera, también se convirtió en protagonista de momentos inesperados en entrevistas que generaron controversia, acalorados debates e incluso pequeñas crisis en sus relaciones con fans y profesionales de la industria. A pesar de mantener siempre un perfil reservado, en ciertas ocasiones Park no pudo contener las ganas de decir lo que pensaba, y precisamente por ello, terminó revelando una faceta humana y realista que contrastaba con la artificialidad que el mundo del espectáculo intenta imponer. Uno de los episodios más impactantes ocurrió cuando, en una rueda de prensa, le preguntaron sobre la competitividad de la industria del entretenimiento coreana, una pregunta aparentemente común, pero que recibió una respuesta sorprendente. Park declaró sin rodeos que el entretenimiento coreano es cruel y a menudo convierte a los artistas en productos desechables. La declaración fue una bomba, resonando de inmediato en redes sociales y dividiendo opiniones. Por un lado, fans y colegas admiraron su valentía al exponer una verdad incómoda, reconociendo que muchos talentos son descartados cuando dejan de ser interesantes para el mercado. Por otro lado, los críticos lo acusaron de ingratitud, alegando que escupió en el plato del que comía, ya que fue la misma industria la que lo convirtió en una estrella internacional. La controversia cobró tanta fuerza que, durante semanas, periodistas exploraron el tema, expertos lo debatieron en programas de televisión e incluso se pidió la opinión de otros artistas, algunos coincidiendo con él y otros intentando distanciarse de sus declaraciones. El propio Park tuvo que alzar la voz de nuevo, no para retractarse, sino para dejar claro que su intención no era atacar al público ni a los productores, sino llamar la atención sobre un problema real, la presión inhumana que sufren muchos artistas. Explicó que conocía a colegas que habían abandonado sus carreras por no poder soportar las exigencias, y que se sintió obligado a usar su voz para visibilizar esta situación. Esta postura, a la larga, le valió el respeto de muchos, pero también consolidó su imagen de alguien que no teme expresar opiniones firmes, aun sabiendo que podría costarle contratos y generar titulares negativos. Otra declaración que causó revuelo se produjo durante una entrevista más relajada, cuando el tema giró en torno a las relaciones. Cuando se le preguntó si creía en el amor duradero entre famosos, Park respondió que no, porque el entorno en el que vivían estaba lleno de presiones, horarios conflictivos y exigencias externas que dificultaban mantener un vínculo sólido. La declaración, aparentemente sincera y sin pretensiones, fue interpretada de diversas maneras.
Para algunos, fue simplemente una observación realista, nacida de la experiencia de quienes conocieron de primera mano la intensa vida de las celebridades. Para otros, sonó cínica e incluso poco romántica, lo que decepcionó a algunos de sus fans, que lo idealizaban no solo como actor, sino como un símbolo de historias de amor perfectas como las que retrataba en los dramas. Algunos incluso dijeron que, con esto, Park estaba echando agua fría a los sueños de los admiradores que creían que su ídolo también podría experimentar un gran romance en la vida real. Estas dos declaraciones se convirtieron en las más memorables. Pero no fueron las únicas ocasiones en que Park reveló pensamientos que contradecían su imagen de perfección cuidadosamente construida. En otra ocasión, al hablar de la fama, dijo que a menudo se sentía sin libertad, que tras las cámaras vivía prisionero de las expectativas y que, por mucho que le encantara actuar, había días en los que se preguntaba si realmente valía la pena seguir bajo tanta vigilancia. Esta franqueza desconcertó a los entrevistadores y dejó claro que, aunque agradecido por su éxito, Park no temía admitir que la fama conllevaba dolorosos sacrificios. Otra declaración que generó revuelo fue cuando afirmó que no consideraba necesario que todos los artistas fueran perfectos fuera de la pantalla, porque el público debería admirar el trabajo, no la vida privada de quienes lo crean. Esta observación fue interpretada por muchos como un arrebato de alguien cansado de la presión de guardar todos los detalles de su vida, pero también provocó críticas de quienes creían que las celebridades tienen la obligación de mantener un comportamiento ejemplar, ya que sirven de inspiración a millones de personas. Lo más curioso de todas estas controversias es que, contrariamente a lo que cabría esperar, no disminuyeron la brillantez de Park Seo-joon, sino que, más bien, le añadieron matices a su imagen pública. En lugar de ser un ídolo inaccesible, pasó a ser visto como alguien con opiniones propias, un hombre que no se escondía tras frases ensayadas, que sabía cuándo decir lo que realmente pensaba, incluso si eso implicaba enfrentarse a las críticas. Esta autenticidad lo acercó aún más a un segmento del público que vio en sus declaraciones la valentía de expresar con palabras lo que muchos artistas sentían pero no se atrevían a admitir. Por otro lado, también reforzó la polarización en torno a su imagen, demostrando que, como cualquier ser humano, no agradaba a todo el mundo. Las revelaciones de Park en entrevistas también sirvieron como contrapunto al mundo fantástico de los dramas que protagonizó. Mientras que en la pantalla interpretaba personajes apasionados y seguros de sí mismos, siempre dispuestos a luchar por el amor o el éxito, en la vida real se mostraba escéptico respecto a las relaciones duraderas y crítico con el sistema que sustentaba su carrera. Este contraste intrigó aún más al público, que comenzó a verlo no solo como un actor talentoso, sino como un hombre lleno de contradicciones, reflexiones y coraje para exponerse. Con el tiempo, estas polémicas declaraciones se convirtieron en parte de la narrativa que conforma su carrera, pues revelaron a un Park Seo-joon que no temía mostrar debilidades, frustraciones y pensamientos que escapaban al control de las agencias de imagen. El camino de Park Seo-joon, por brillante que parezca al público, no solo estuvo lleno de logros, premios y aplausos, sino también de dolor, crisis y momentos de fragilidad que marcaron profundamente su vida personal y profesional. Tras la impecable imagen del galán coreano que conquistó a millones de fans, se escondía un ser humano vulnerable, sujeto al peso de las expectativas, la presión de un mercado despiadado y las pérdidas que la vida inevitablemente nos depara. Durante un periodo de su carrera, cuando alcanzaba su máximo esplendor y su agenda estaba más ocupada que nunca, Park comenzó a experimentar episodios de ansiedad que surgían silenciosamente, a menudo en momentos de soledad tras largas jornadas de trabajo, y que gradualmente se volvieron más frecuentes e intensos hasta el punto de llevarlo a buscar ayuda médica. No eran solo sus compromisos profesionales lo que lo consumían, sino también la constante obligación de lucir perfecto, de mantener siempre una sonrisa, una postura impecable y la energía contagiosa que el público esperaba de él, incluso cuando por dentro se sentía exhausto y vacío. La presión para mantener esta imagen era tan grande que, en ocasiones, se desplomaba de agotamiento y tenía que ser atendido discretamente en hospitales, evitando que la noticia se difundiera y comprometiera su reputación. Las largas horas de rodaje también fueron factores decisivos en este agotamiento, ya que muchas producciones coreanas exigen una dedicación casi inhumana de los actores, con rodajes que duran horas y horas, a veces hasta la madrugada, sin suficiente descanso entre compromisos. Park Seo-joon, conocido por su perfeccionismo, rara vez aceptaba hacer una escena sin estar completamente preparado, lo que lo llevaba a estudiar durante horas incluso durante los breves descansos que tenía, sacrificando el sueño y el tiempo libre. Este ritmo frenético, combinado con el acoso constante de los medios y los fans, que lo seguían a aeropuertos, restaurantes e incluso en su tiempo libre, le hacía sentir como si su vida personal hubiera sido completamente secuestrada por la fama. La libertad de salir sin ser fotografiado,
de cenar con amigos sin salir en las noticias, o incluso de tener un mal día sin ser juzgado parecía inalcanzable, y esta sensación de encarcelamiento psicológico contribuía a sus niveles de ansiedad. Más allá de la presión profesional y la exposición constante, Park también enfrentó un dolor más íntimo, como el duelo por la pérdida de amigos cercanos en la industria del entretenimiento. El suicidio de varios colegas, resultado de la inmensa presión y soledad que experimentan muchos artistas, lo conmovió profundamente, pues conocía de primera mano lo que significaba llevar esta carga y temía ser absorbido por este abismo emocional. En entrevistas posteriores, Park dijo que estos momentos estuvieron llenos de profunda reflexión y dolor, porque además de sentir la ausencia de sus seres queridos, comenzó a cuestionar su propia carrera y si valía la pena sacrificar tanto por un sistema que parecía agotar la vitalidad de quienes trabajaban en él. Estas experiencias de pérdida se convirtieron en cicatrices emocionales, recordatorios de que la fama puede ser cruel y que nadie, por famoso o admirado que sea, es inmune a la fragilidad humana. Hubo un momento particularmente conmovedor cuando Park, en una emotiva entrevista, admitió que había considerado seriamente abandonar su carrera. Sus palabras sorprendieron al público porque revelaron una faceta poco común, la de un hombre que, a pesar de todo su éxito, se sentía exhausto y desmotivado para continuar. Describió la sensación de estar atrapado en una máquina sin fin, exigiéndole cada vez más sin darle tiempo para respirar, y que esto lo llevó a reflexionar sobre si no sería mejor abandonarlo todo y buscar una vida más tranquila y anónima. Estas palabras resonaron con fuerza en sus fans, quienes inmediatamente se movilizaron para enviarle mensajes de apoyo, cartas y muestras de cariño, demostrando que lo veía no solo como un ídolo, sino como alguien que merecía cuidado y comprensión. Fue precisamente este apoyo, combinado con su genuina pasión por la actuación, lo que le dio la fuerza para seguir adelante y redescubrir el sentido de su trayectoria artística. Los momentos difíciles y las crisis personales de Park Seo-joon revelan una faceta que contrasta marcadamente con la imagen de estrella intocable que a menudo se construye en torno a las celebridades. Tras las cámaras, había un hombre que lidió con inseguridades, agotamiento, soledad y dolorosas pérdidas. Sentimientos que cualquiera puede experimentar, pero que se vieron amplificados por la presión de estar constantemente en el ojo público. Esta vulnerabilidad, sin embargo, no disminuye su grandeza. Al contrario, humaniza su trayectoria y demuestra que su éxito no solo fue resultado del talento y la dedicación, sino también de la capacidad de superar la adversidad y reconstruirse, incluso cuando todo parecía conspirar contra su salud mental y emocional. Hoy, al mirar atrás, Park reconoce que esos periodos oscuros fueron fundamentales para aprender a apreciar más los momentos sencillos, a buscar el equilibrio entre su carrera y su vida personal, y a evitar dejarse consumir por el perfeccionismo exagerado que casi lo destruyó.